Amén, hermanos, pueden regresar a sus asientos. No sé si notaron en el tiempo de alabanza es lo resaltado que ha sido las Escrituras, la palabra de Dios. Cantamos el Salmo 90, el Salmo 39, Colosenses 1, 16 y 17, como un énfasis donde queremos siempre resaltar que nuestra adoración no es una adoración necesariamente inventada, sino más bien ha sido algo que nosotros tenemos en la palabra de Dios y queremos resaltar la palabra de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Ese es el Dios que nos ha salvado, ese es el Dios en que nosotros hemos confiado y el Dios que nosotros adoramos. Hay una canción famosa, no necesariamente quizás mundial, pero una canción, y quizás no conoces la canción, pero se ha hecho un lema de vida a muchos de nosotros y personas que nosotros conocemos. Una canción que fue muy famosa, o es muy famosa en mi contexto, sobre todo en la República Dominicana. Pero esta canción dice: si yo a usted no le pido, usted a mí no me conoce, yo tampoco. Si usted a mí nunca me ha brindado nada, deje de estar criticando, viva su vida y deje vivir. Que cuando yo no te conocía, por extranjero te tenía. Hasta bíblico. Es mi vida, nadie se meta. Hable de mí cuando la tuya sea un ejemplo, que tire la primera piedra aquel que se crea perfecto. Óyeme bien, yo soy yo, tú eres tú, y al final de la vida, cada quien carga su cruz. Yo me invito, me aconsejo, cuando me miro al frente en el espejo. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Y honestamente este pensamiento resume la cultura en que nosotros vivimos hoy en día. No me juzgue, nadie tiene que meterse en mi vida, déjame vivir. Yo hago lo que yo quiera y como yo quiera. Al final yo voy a dar cuenta delante de Dios. Es normal que este pensamiento sea parte del mundo que nos rodea, que no conoce a Cristo. Pero no debería ser normal que este pensamiento influya en nuestra iglesia. Y tristemente es la forma de pensamiento en que muchas veces nosotros vivimos. Vivimos una vida donde no queremos que nadie se interponga en nosotros. O cuando alguien nos pregunta o cuando alguien nos cuestiona, nosotros tendemos a ofendernos porque nosotros queremos vivir nuestra vida. No juzgue lo que yo hago. Tú no eres la persona indicada para juzgarme o para preguntarme o para hacer esto o para hacer aquello. Es interesante que cuando nosotros miramos las Escrituras, no debería ser así si nuestra vida ha sido tocada o ha sido transformada por el Evangelio. Y eso es lo que yo quiero ver en esta mañana al concluir el primer capítulo de nuestra serie en Primera de Pedro. Vamos a concluir el primer capítulo y no se me cansen de Pedro porque aún nos quedan 4. Así que Primera de Pedro ha sido un libro, es una epístola muy confrontadora. Y Pedro está hablando a un grupo de personas que están perseguidas, que están expatriadas a diferentes lugares y él quiere ser muy claro. Hasta el momento, desde el versículo 1 hasta el versículo 21 del primer capítulo, Pedro ha venido hablando de cómo la salvación transforma nuestra vida, la importancia de la salvación, lo grandioso de la salvación y cómo nosotros debemos vivir una vida apartada, una vida santificada
a raíz de la salvación que Dios nos ha rescatado, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado. Ahora Él va a concluir en los siguientes versículos, concluyendo este pensamiento. ¿Cómo debería mostrar esa salvación? ¿Cómo se debería mostrar el Evangelio en nuestras relaciones unos con otros? ¿Cómo debe ser la relación entre hermanos una vez que el Evangelio nos transforma? Y eso es lo que quiero ver en esta mañana, transformados por el Evangelio. Cómo el Evangelio, cómo la buena noticia de haber renacido, de haber nacido de nuevo, ahora transforma la manera en que nosotros no solamente pensamos, sino cómo nos relacionamos, cómo vivimos nuestra vida en comunidad los unos con los otros. En este pensamiento, en los versículos 1, desde el versículo 22 al 25, yo quiero ver estos versículos y que nosotros veamos tres cosas que nos va a enseñar el apóstol Pedro en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a nuestra vida con nuestros hermanos. Un corazón que ha sido transformado por el Evangelio. En primer lugar, voy a leer los versículos para que nos pongamos en contexto. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra por el Evangelio os ha sido anunciada. En estos versículos que nosotros tenemos, desde el versículo 22 hasta el versículo 25, vamos a ver tres cosas. En primer lugar, un corazón transformado por el Evangelio, una vida transformada por el Evangelio, produce en nosotros un corazón purificado, un corazón transformado, un corazón puro delante de Dios. Es lo que Él nos dice, cómo Dios nos habilita a nosotros para amar, purificando nuestras almas, cambiando nuestra manera de pensar. El versículo 22 que acabamos de leer, la primera parte dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Una forma fácil de nosotros entender este versículo es haciéndole algunas preguntas a este versículo. Este versículo mezcla dos acciones. La acción de Dios de transformar nuestros corazones, de cambiar nuestros corazones, que Él es el único que puede hacerlo. Pero también una reacción nuestra a la obediencia a la palabra de Dios. Ahora bien, en este versículo preguntémonos, ¿qué es la purificación de vuestras almas? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando habla de la purificación de vuestra alma? Es la obra interna de Dios, mediante la cual limpia al ser humano del dominio del pecado, la culpa de la corrupción espiritual, produciendo un corazón nuevo delante de Él. En pocas palabras, es cuando el Evangelio llega a nosotros, cuando el Evangelio transforma nuestra alma. Es un acto de Dios de cambiar lo que no sirve, lo que está muerto, y darnos vida, transformarnos. Esa es a lo que Pedro se refiere, a la purificación de nuestra alma. Es un acto interno, es algo que sucede en nosotros cuando el Evangelio viene a nosotros, cuando el Evangelio nos transforma. Ahora bien, eso no es algo que sucede automáticamente. Es decir, cuando el Evangelio llega a nuestra vida,
no es que en el momento nosotros entendemos todo en cuanto a Dios o sentimos algo dentro de nosotros medio raro que llegó, sino es algo que vamos entendiendo a medida que crecemos. La segunda pregunta que debemos hacerle al versículo es: ¿qué es lo que purifica nuestra alma? El versículo dice: lo que lo hace, el medio que lo utiliza por la obediencia a la verdad. La verdad en este contexto es el evangelio, en otras palabras, por la obediencia al evangelio de Jesucristo. Entonces, lo que purifica, lo que cambia nuestra alma, no es una religión, no son las obras humanas, no es ser lo más bueno que tú quieras ser, no es un esfuerzo personal de ser lo moralmente más puro ante la sociedad. Nada de eso es suficiente. Lo que transforma nuestra alma, nuestra vida, es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la buena noticia de que nosotros, que somos pecadores, que estamos alejados de Dios, Dios intervino enviando a Jesucristo para que nos dé vida y nos dé salvación. Evangelio es una buena noticia que incluye una mala noticia, que nosotros somos malos, que no podemos alcanzar a Dios por nuestras propias fuerzas y que necesitamos a Jesucristo. Ahora, esa obra del evangelio es una obra de Jesucristo. Es lo que Él hace al morir en la cruz, al cumplir todos los requisitos y darnos la salvación. Ahora, cuando seguimos leyendo el versículo, ¿cuál es el medio que Él utiliza para esta obra? Hay una obediencia, una respuesta del ser humano a lo que Dios nos ofrece, pero Él lo hace, dice, mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu Santo que Dios ha enviado a este mundo cuando Él ascendió al cielo. Y hay tres cosas que nosotros podemos resaltar del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, 8 dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Juan 16, 8 dice: y cuando venga el Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay una obra del Espíritu de convencernos de que nosotros necesitamos algo más. El Espíritu Santo nos ilumina a la verdad. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo también es el que regenera, es el que cambia, es el que transforma nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 3, cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay un trabajo del Espíritu Santo de cambiarnos. El evangelio es esa buena noticia de que Dios ya solucionó nuestro mayor problema, que es nuestro pecado. Ahora hay una respuesta del ser humano al nosotros responder a lo que Dios nos ha ofrecido. Muchas veces nosotros tenemos personas o conocemos personas que estamos tratando de hacer nuestro propio camino para llegar a Dios. Estamos viviendo una religiosidad. Un domingo asisto a la iglesia, tengo un punto delante de Dios. Tengo a mis hijos, le hablo de Dios y le digo que Dios es bueno, que hay que creer en Dios. Tengo un punto delante de Dios. Pago mis impuestos, vivo bien delante de la sociedad. Tengo un punto delante de Dios. Estamos haciendo nuestro propio camino. Pero lo que la palabra de Dios nos dice: nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dice Jesús.
Jesús dice, yo soy el camino, el único camino, soy la única verdad y soy el único que puede dar vida. Entonces no hay forma de que nosotros podamos ser transformados si no hemos entendido la importancia que tiene el sacrificio y nosotros aceptamos ese sacrificio. Ahora, Pedro da por sentado que al grupo de personas que él está hablando entienden esta verdad del Evangelio. Ahora vamos a suponer aquí que muchos de ustedes ya entienden eso y entienden su responsabilidad de Dios. Porque yo no conozco sus corazones. Yo no conozco su estado. Yo puedo verte los domingos aquí en la iglesia, pero tú vas a entender si realmente has dado un paso de entregar tu vida al Señor, si has recibido el Evangelio de Jesucristo. Pero si tú has recibido ese evangelio y has sido transformado por ese evangelio, mira lo que él dice en la segunda parte de este sermón. Cómo produce también el evangelio un corazón genuino. Un corazón genuino para explicarnos cómo deberíamos amarnos nosotros, cómo deberíamos amarnos los unos a los otros. La parte B del versículo 22 dice, nos ha transformado, nos ha dado vida, por la obediencia a la palabra de Dios, ahora hay un propósito, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La evidencia más clara, la evidencia más que nosotros tenemos enfrente de nosotros para evidenciar, reflejar si realmente hemos sido transformados, es la manera en que nosotros nos amamos unos a otros. Y él dice dos cosas: cómo no deberíamos amarnos, y luego va a decir cómo debemos amarnos. Dice, para el amor fraternal, lo primero es cómo no debemos amarnos. No nos debemos amar con un amor fingido, amor no fingido. Y la palabra aquí fingido es un amor hipócrita, es decir, con máscara, que tiene una doble intención. Es un amor actuado. Es un amor que actúa de esa manera. Miren, la palabra hipocresía viene del teatro. Y la persona anteriormente, cuando iban a actuar, se ponen una máscara y actuaban. Eso es lo que hace un actor. Un actor que tiene un papel va a hacer lo que ese papel indica, pero no necesariamente esa es su vida fuera del cine o fuera del teatro. Entonces aquí dice, es un amor, no nos amemos con un amor fingido. Hago esto, pero espero algo a cambio. Te voy a amar siempre y cuando yo vaya a recibir eso mismo de parte de ti. Es una religiosidad actuada. Te trato de ciertas maneras siempre y cuando tú me trates así. Eso es como, imagínate que tú tienes una canasta en tu casa de frutas, pero esas frutas se ven muy bonitas. Esas frutas se ven bien coloridas. Cuando la vas a tomar, la tomas, le das una mordida, te das cuenta que son plásticas. Eso no sirve para nada más que para decoración. No te va a llenar ni te va a satisfacer. Pues esa es muchas veces la forma en que nosotros nos amamos unos a otros en la congregación. Un amor fingido, un amor que se ve bonito, algo que se ve bien, pero cuando salimos y estamos actuando algo. Dices que amas con un amor como ama Cristo en público, pero eres otra cosa en privado. Por ejemplo, estamos aquí, nos saludamos, nos abrazamos, nos decimos Dios te bendiga, qué bueno verte. Pero quizás te vas al otro lado, a la otra esquina y digo, mira, ahí llegó
fulana, ahí llegó fulano. O salimos de ahí, nos vamos a comer, nos sentamos en grupo y ahí estamos. Dice, ¿viste la hipócrita? Llegó otra vez. Ahí estaba cantando y levantando las manos. Ahí estaba esa persona, pero no te acuerdas lo que dijo la otra vez. Nos amamos con un amor fingido. Haz un abrazo, un beso, pero detrás dice, que me suelte, ya no sé para qué vino. Es una hipocresía que muchas veces nosotros vivimos en la iglesia. Y Pedro dice, no se amen con un amor fingido, más bien dice, un amor fraternal, el amor de hermanos, fraterno, viene la palabra Filadelfia, un amor entre hermanos. Y esto describe ese afecto, ese compromiso que nosotros tenemos como miembros de la familia. Y un amor fraternal no existen rangos. No existe una persona que es más importante que otra, sino que todos somos iguales. Por eso nos llamamos hermanos en Cristo. Es una familia que debe existir confianza, protegernos. ¿Usted ha notado que cuando nosotros crecemos con nuestra familia hay una confianza? Es decir, la manera en que usted come con confianza. A veces pone el tenedor a un lado y lo agarra con la mano y come ahí con confianza. Pero cuando no conoce a alguien, agarra los tenedores, lo parte esto. Te paras y pone toda la comida junta porque estás en confianza. Si estás muy cómodo y ya has comido demasiado, te desabotona el pantalón para que haya aire para respirar. Es confianza que existe en familia. No tiene problema con estar con unos pantalones cortos, tranquilo, no tienes que peinarte, porque estás en confianza. No estás fingiendo algo. Y la idea que Pedro quiere ponernos, debe existir esa confianza entre nosotros como hermanos, donde yo puedo llegar y decirte, ¿sabes qué? Estoy angustiado, estoy afligido. ¿Sabes qué? Esta semana no ha sido la mejor semana. De hecho, no tengo el dinero para pagar la renta, y no es que tú te estás aprovechando de la persona, simplemente estás abriendo tu corazón. Debería haber esa confianza entre nosotros, donde no tengamos que fingir algo, donde no tengamos que fingir una risa, cuando por detrás estamos sufriendo, estamos adoloridos, pero muchas veces nos cohibimos, porque nuestra mentalidad muchas veces me va a juzgar. Y muchas veces nosotros nos cohibimos de hacer otra cosa. No voy a volver a no quiero volver a la iglesia, porque las personas van a comenzar a decir, oh, por fin te acordaste de la dirección de la iglesia y llegaste. No debería ser nuestra actitud esa. Hey, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Te extrañamos. Eres parte de nuestra familia. Es como nosotros no debemos vivir un amor fingido, sino un amor fraternal, donde compartimos sonrisa, donde lloramos, donde gozamos juntos. No es, llegó fulano en un vehículo nuevo. ¿Quién sabe la deuda que se ha metido ahora para llegar en ese vehículo? En vez de decir, gózate, ese problema de él, ¿cómo lo va a pagar? Pero gózate, qué bueno, me alegro, préstamelo un día. No es sentarnos en esta silla y comenzar, ¿a quién es que voy a acabar y voy a juzgar hoy? No, es un amor fraternal, donde cuando el hermano fulano está hablando mal del otro hermano, hey, mira, no hemos hablado con él o con ella para saber si es eso lo que está pasando.
No nos sentamos y vamos a orar por tal persona y comenzamos ahí a desbaratar a ese hermano o esa hermana creyendo que somos espirituales. No debería existir ese amor. Más bien, dice, amémonos con un amor entrañable. La palabra entrañable tiene que hablar de las extremidades de lo más profundo, desde las entrañas. Esa es la idea, desde adentro un amor intenso, un amor que se extiende, un amor que es sacrificial, un amor que es incondicional. Es un amor que se va más allá de nuestras comodidades. Es sacrificalmente, amo a esa persona, amo a ese hermano. Ahora, ¿cuándo se rompe, cuándo se daña esto en la iglesia? Cuando el amor depende de afinidad, es decir, solo nos llevamos bien cuando tenemos afinidad o tenemos cosas en común. Pero no cuando somos diferentes o pensamos diferentes o tenemos gustos diferentes. ¿Sabe? Ayer le comentaba a un hermano, le decía, ¿sabe lo que me duele muchas veces cuando estamos en general, en una congregación? Es que en vez de alegrarnos cuando crecemos, estamos buscando, llegó esta persona a traer problemas. En vez de decir, se ha añadido alguien más, una oportunidad más para demostrar el amor de Cristo. Y aunque seamos diferentes, solo ama a aquellos cercanos, a aquellos que conozco, a los que me buscan, a eso busco. ¿Sabe cómo mucha actitud que a veces personas, a la iglesia yo no vengo a ser amigos? Y es que, o sea, ¿qué tú vienes? No puede tener ese, no, yo no vengo a la iglesia a ser amigos, yo vengo a la iglesia a sentarme, adoro a Dios y por ahí me voy. No, venimos a la iglesia a amarnos, a crecer juntos. Porque si tú no haces amigo aquí en la iglesia donde Dios, lo tendrás que hacer en el cielo si llegas. Bueno, lo tendrás que hacer en el cielo. Ay, no, hermano, alguien me preguntó, hermano, ¿con qué viene hoy? Bueno, vengo con la palabra, pero hay que venir, hay que sentirnos incómodos. A veces necesitamos sentirnos incómodos porque la incomodidad nos hace crecer. No me llevo porque no me gusta la forma en que habla. Es que es muy inmaduro. Estás haciendo algo para acompañar a ese hermano, a esa hermana, para ayudarlo a crecer. Nosotros necesitamos vivir de un amor puro, de un amor que refleje que hemos sido rescatados. Y eso es lo que él dice, sigue diciendo, el versículo dice, de corazón puro, sin suciedad, sin hipocresía. El amor puro solamente puede ser hecho cuando nosotros hemos sido transformados por el Evangelio de Jesucristo, la cual nos hace ver nuestra necesidad de seguir creciendo, de procurar la unidad, no la desunión. De gozarme con lo que se gozan, de llorar con lo que lloran, de gozarme con el logro, con el avance de un hermano o una hermana en Cristo. Esa es la clase de amor que debe existir dentro del cuerpo de Cristo. Y cada uno jugamos un papel esencial y un papel importante. Y déjeme decirle algo, el esfuerzo debe ser doble en este contexto. Mi esposa y yo somos de dos culturas diferentes. Además que ella es mujer y yo soy hombre, yo soy muy tranquilo. Además de que somos diferentes, somos culturas diferentes. Nuestro trabajo en la relación de comunicación, de entendimiento es doble.
Porque ella creció muy lejos de mí y crecimos en cultura y contexto diferente, donde hay ciertos roces, donde debemos de tener un esfuerzo doble. En este contexto donde nosotros estamos es lo mismo. Nosotros somos pecadores, que ese es el primer problema que todos tenemos. Somos pecadores, somos orgullosos y somos arrogantes de naturaleza. Añádasele a eso que venimos de contextos diferentes y de culturas diferentes. Aquí tenemos venezolanos, tenemos peruanos, tenemos guatemaltecos, tenemos hondureños, tenemos mexicanos y dominicanos. ¿Y quién se me queda? Y americanos. ¿Se me queda alguien? Porque, no mencionó. Viva Colombia, ¿entiende? ¿Ves? Entonces, somos de culturas diferentes. Si yo veo a un dominicano, tengo más afinidad porque tenemos cosas en común. Y nuestro trabajo de entendernos es doble. Cuando yo llegué aquí al principio, hermano, yo soy caribeño. Y el caribeño es bulloso, hablamos así, no solamente los venezolanos, pero a veces tú ves un puertorriqueño y un dominicano hablando y tú crees que se están matando y es hablando normal, pero están gritando. Yo vine, no voy a decir quién, pero yo vengo y me gusta abrazar a los hermanos. Abrazarlo, vengo de ese contexto. Al principio yo abrazaba a alguna hermana y era como, hola hermano, No era porque éramos hombre, mujer, no, en general. Y después yo entendí, es despacio, hay que ganarse la confianza, Y fui entendiendo eso y fui más despacio. Pero eso no me detuvo. Así que si yo no le caigo bien y yo le doy un abrazo, agárrese del abrazo, ¿entiende? Ahí aguántelo y después me critica. Pero necesitamos hacer un esfuerzo doble. De salir de nuestra zona de confort y de comodidad y decir, ¿sabe qué? No soy de mucho hablar, pero voy a hablar, voy a compartir, demostrar ese amor fraternal, ese amor de hermanos. Y lo que él concluye en los versículos finales son varios, pero es una misma idea, una vida. Esto es posible cuando el evangelio nos transforma, pero también la palabra de Dios nos sostiene. Una vida sostenida por la palabra. Ahora nos da la razón por la que deberíamos amar. El evangelio nos habilita, nos transforma. Ahora la palabra de Dios nos dice la razón. Siendo renacidos, no de simiente incorruptible. Es decir, un nuevo nacimiento. No fue una obra humana. Entienda esto, cuando el evangelio viene a nosotros, no es que cambia algunas cosas, nos hace sentir mejor. La Biblia dice que nos transforma, que nos renueva y dice siendo renacido, hemos nacido de nuevo. No somos salvos por una religión, por una herencia de nuestros padres. Somos salvos porque Cristo nos transforma, tanto niños, adultos como ancianos, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, el evangelio, el instrumento. Pablo dice que Dios eligió salvar al ser humano por la locura del evangelio. Por la locura de la palabra de Dios, por el instrumento. Dios utilizando su palabra y comparando las cosas de este mundo prevalecen, tienen un término de cadución, tienen un tiempo de vencimiento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Aquí está hablando de la fragilidad de la vida. De lo débil y lo pasajero que es la vida. Nada de lo que tú haces permanece para siempre. No, la Biblia dice, no hagan tesoro en esta tierra.
porque eso se corrompe, eso se daña. Más bien hagan su tesoro en los cielos, donde es eterno y es para siempre. ¿Tú estás invirtiendo tu tiempo en amar a tus hermanos? ¿O estás invirtiendo tu tiempo, estás invirtiendo tu energía en simplemente construir tu propio reino? ¿En qué estamos invirtiendo nosotros lo que somos o lo que hacemos? ¿En construir una gran empresa, en construir un gran tesoro o invertir en las relaciones con mis hermanos en Cristo? Es más importante para mí tener todos mis ahorros y todas mis pertenencias, o decir, ¿sabe qué? Hay un hermano que tiene una necesidad legítima, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo servirle? Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es el corazón del pasaje. La palabra de Dios no solo nos da vida, sino que sostiene nuestra vida. La palabra de Dios no solamente nos da esperanza, pero sostiene esa esperanza. En Él nosotros estamos confiados, estamos sostenidos. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra garantía. La palabra de Dios no cambia, no envejece, no pierde importancia, no pierde poder, no se debilita. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso enseñamos la palabra de Dios. Por eso no vas a verme aquí que voy a darte una charla de superación personal, de cómo ser No, voy a hablarte de algo que permanece y que es eterno, que es la palabra de Dios. Eso es lo que nos garantiza a nosotros vida eterna. La palabra de Dios es el medio que Él ha utilizado para salvarnos, pero también es el medio que ha utilizado para santificarnos. Es el medio para purificar nuestros corazones, es el medio para nosotros habilitarnos para amarnos unos a otros. Estamos amándonos. Estamos invirtiendo tiempo para yo demostrar ese amor de Cristo a mis hermanos. O simplemente estamos creando desunión y discordia. ¿A quién yo realmente necesito amar y demostrarle el amor de Cristo? Hermanos, nosotros la evidencia más clara que vamos a tener de que realmente hemos sido transformados el Evangelio es la forma en que nos amamos los unos a los otros. Y eso no tiene que ver con qué etapa del Evangelio estás. Si eres nuevo, no importa. Todo el tiempo hay espacio para nosotros amar de una forma genuina a nuestros hermanos en Cristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos siga capacitando y enseñando la importancia que tiene el vivir de una manera sacrificial para servirnos, para amarnos y para demostrar el amor de Cristo. Que no vivamos como dijimos al principio, es mi vida, nadie se meta. No. La Biblia nos dice que nosotros debemos de cuidarnos, velar los unos por los otros. De hecho, la idea del verbo aquí es acechar, es buscar, es mirar con atención, no para juzgar, sino para nosotros estimularnos al amor y a las buenas obras. Que cuando yo vea a un hermano en una condición en que esté viviendo, que yo no me acerque con la intención de decir, mira lo que está haciendo, hijo del diablo, pecador. No, acercarme a esa persona y decir, hey hermano, yo te amo. Y me preocupa lo que estás haciendo o cómo estás viviendo.
pero no sino porque te amo y quiero lo mejor para ti. Pero también estemos dispuestos nosotros, cuando alguien también se acerque, a hablarnos en amor, para estimularnos, para animarnos al amor y a las buenas obras. Inclinen sus rostros. Vamos a orar al Señor. Cada uno de nosotros que estamos aquí, tomemos la palabra de Dios y apliquémoslas a nuestras vidas en la manera que tú entiendas que Dios haya hablado a tu corazón. Y espero que veas la palabra de Dios como el instrumento esencial para nuestras vidas, para los cambios, y que la palabra de Dios siempre sea ese instrumento. Gracias, Señor Jesús, por habernos rescatado, por habernos dado vida y por haber utilizado tu palabra para que ella nos instruya en la verdad. En el nombre de Jesús, amén.